A continuación, veremos en qué consiste la variación proporcional. La variación proporcional puede ser de dos clases, proporción directa o proporción inversa. Aquí cuando se habla de magnitudes nos referimos a cantidades que se pueden medir. Entonces, dos cantidades o magnitudes están en proporción directa cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra magnitud queda multiplicada por ese mismo número. De manera análoga, cuando al dividir una cantidad por un número, la otra queda dividida por ese mismo número. En cambio, en la proporción inversa, dos magnitudes cambian de la siguiente manera. Al multiplicar una magnitud por un número, la otra queda dividida por ese número. Ejemplo, si una magnitud se multiplica por 2, por el doble, la otra queda dividida entre 2, o sea, a la mitad. Si una magnitud queda dividida por un número, la otra queda multiplicada por ese número. En otras palabras, una proporción directa es aquella en la cual dos magnitudes aumentan a la vez o disminuyen a la vez, pero esto es de acuerdo a una constante de proporcionalidad, o sea, de una manera ordenada. Dos magnitudes se encuentran en proporción inversa cuando al aumentar una disminuye la otra. Pero otra vez, este cambio no se da de cualquier manera, sino de acuerdo a un patrón. Veamos ahora ejemplos de magnitudes directamente proporcionales. La cantidad de un artículo y el dinero que se gasta en él. Entre más artículos compro, más dinero gasto. Otro ejemplo, la velocidad y la distancia recorrida en un tiempo determinado. Si conduzco a mayor velocidad, mayor será la distancia recorrida. Veamos más ejemplos. La cantidad de hombres en un trabajo y la cantidad de trabajo realizado. Bueno, en teoría, este es un ejemplo en el cual se supone que si hay más hombres realizando un trabajo o una obra, el trabajo realizado será mayor. Siguiente ejemplo, la cantidad o la distancia recorrida por un carro y la cantidad de gasolina consumida. Podemos hablar de que ambas disminuyen a la vez. Entre menor distancia recorro, menor será la cantidad de gasolina consumida, que es lo que está ocurriendo pues en esta situación de pandemia. Veamos ahora el caso de magnitudes inversamente proporcionales. En el primer ejemplo dice que a mayor oferta, menores precios. Supongamos que esto ocurre en un mercado de libre oferta o demanda. Supongamos que hay sobreproducción de un rubro, digamos que de tomates. Para poder vender hay que disminuir los precios. El caso contrario, si hay menor oferta, mayores precios. Supongamos que en el mercado inmobiliario no se están realizando nuevos proyectos, o sea que hay poca oferta, entonces mayores serán los precios, más caras estarán las casas. Más ejemplos de magnitudes inversamente proporcionales. Primer ejemplo, dice aquí la velocidad y el tiempo en recorrer una distancia dadas. Por supuesto que si voy a mayor velocidad, el tiempo en recorrer la distancia será entonces menor. Pero bueno, ante todo la seguridad. Y el siguiente ejemplo, que yo pienso también es hipotético, pero en teoría así debe ser, que la cantidad de obreros y el tiempo empleado en hacer el trabajo. O sea, entre más obreros hay en una construcción, vamos a suponer, el tiempo en realizar el trabajo debe ser menor. Bien, pasemos ahora a hablar de la constante de proporcionalidad directa. Dice aquí que es el cociente. Cuando se dice cociente, nos referimos al resultado de una división. El cociente entre el antecedente y el consecuente de cualquier razón en una proporción directa, o sea, A es a B igual a K. En el ejemplo tenemos una tabla en donde se relaciona
precios por boletos de cine. El primer renglón se refiere al precio en balboas y el segundo renglón o fila al número de boletos. Aquí se relaciona 9 con 2, o sea, 9 es a 2, 22.50 es a 5, etc. Entonces, al establecer las razones, usted puede tener la duda de en qué orden lo hace, o sea, cuál va primero, cuál va después, cuál es el antecedente, cuál es el consecuente. Porque aquí aprendimos que se puede establecer la razón de 9 a 2 como de 2 a 9. Bueno, aquí realmente no debe haber problema porque ya se está indicando que es precio por boletos de cine. O sea que vamos a establecer aquí la razón, por ejemplo, 9 a 2 que nos da 4.5. 22.50 es a 5 que nos da 4.5. 31.50 es a 7 que nos da 4.5 y así la siguiente razón. Entonces, ¿qué estamos observando? Que algo se repite, o sea, la constante de proporcionalidad es 4.5. Veamos ahora el otro caso, la constante de proporcionalidad inversa. Dice que al producto, cuando decimos producto es el resultado de una multiplicación, al producto de dos magnitudes relacionadas en una proporción inversa se le denomina constante de proporcionalidad inversa, o sea, K es igual a A por B. Y en esta tabla se relaciona el número de días por número de trabajadores. Dice que a 36 días se corresponde un trabajador, en 18 días sería con 2 trabajadores, 12 días con 3, 9 días con 4 trabajadores. Aquí, si calculamos la razón, por ejemplo, aquí 36 es a 1, nos da un resultado, nos da 36, 18 es a 2, nos da 9, 12 es a 3, nos da 4, 9 es a 4, nos da 2.25. Entonces aquí vemos que las razones no dan iguales. Aquí nosotros no tenemos razones iguales, no podemos formar proporción tal cual se hace en la proporcionalidad directa. Pero aquí lo que nos interesa es encontrar qué es constante. Y en cambio vemos que si nosotros multiplicamos 36 por 1, 18 por 2, multiplicamos 12 por 3 o 9 por 4, todos estos productos dan el mismo resultado. Por lo tanto, aquí la constante de proporcionalidad es K igual a 36. Veamos ahora dos problemas de práctica. En estos problemas de práctica, ¿cómo vamos a proceder? Lo primero es identificar si se trata de una proporcionalidad directa o inversa. Si es directa, se procede de una manera, se calcula la razón. Si es inversa, se calcula el producto. Pasemos entonces ya a resolver el primer caso. En el primer caso se relaciona el precio pagado en balboas por kilos de carne. Dice aquí que se paga 19.80 por 3 kilos, 33 balboas por 5, etc. O sea que aquí vemos que va aumentando el precio de acuerdo a también a los kilos de carne que se van comprando. Entonces va aumentando los precios y va aumentando los kilos de carne. Al aumentar las dos cantidades, se trata entonces de una proporcionalidad directa. En la proporcionalidad directa, ¿cuál es la característica? Todas estas razones tienen el mismo resultado. Entonces aquí vamos a calcular la que es más fácil. 66 es a 10, nos da 6.6, pero usted puede verificar que las demás razones dan lo mismo. Entonces, respuesta, la constante de proporcionalidad es K igual a 6.6. Segundo problema. Aquí se relaciona las horas en recorrer una distancia fija según la velocidad. Dice que si se conduce, por ejemplo, a 25 kilómetros por hora, se tarda 16 horas. Si se conduce a 40, se tarda 10. Si se conduce a 80 kilómetros por hora, son 5 horas que tarda y a 100 kilómetros por hora se tarda 4 horas. Está aumentándose la velocidad, pero el tiempo en horas está disminuyendo.
Entonces se trata de una proporcionalidad inversa. ¿Cómo se trabaja en la proporcionalidad inversa? Acá lo que son constantes son los productos. Usted puede comprobar que 25 por 16 me da lo mismo que 40 por 10, lo mismo que 80 por 5, igual que 10 por 100 por 4. O sea que lo que es constante son los productos y la constante de proporcionalidad es K igual a 400. Con esto entonces finalizamos. Gracias por su atención.